Y aquí tenemos a nuestra amada hermana Francisca Ramón Jiménez, que viene a contarnos acerca de las muchas maravillas que nuestro amado Señor Jesucristo ha hecho con tu vida, ¿verdad? Buenos días. Tu vida y tu familia. Amén. Así Buenos es. días, apóstoles. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas y le doy gracias a Dios por ser mis padres espirituales. Con todo mi corazón se los digo en esta mañana, porque pues lo que Dios hace con cada uno de nosotros es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y como el apóstol decía hace rato, de gracia hemos recibido, de gracia No, tenemos que dar. así es. Le doy gracias a Dios porque me ha puesto en esta iglesia, porque yo soy la menor de 4 hermanos, de las mujeres. Somos 6 hermanos. Vengo de una familia tradicional. Nuestros padres nos inculcan desde niños y ahí vamos la familia, ¿no? A donde ellos nos llevan. Pero a los 12 años mi madre fallece. Oh, qué Sí, bárbaro. entonces pues nosotros, mi hermana la mayor se hace cargo de nosotros y pues mi padre hace su vida. De por sí él ya andaba también Mal. mal. Así es, desde que mi mamá vivía, Ya andaba mal, ya andaba en mal, adulterio sí, y todo. sí, así Y es. claro que se muere tu mamá y pues más libertad para él, ¿no? Así es. Empezamos a oír las voces de que pobrecitas, pobrecitos, se quedaron sin mamá y todo eso. Oír todas esas palabras como que le afectan a uno, ¿verdad? Entonces, no sabemos a veces lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es algo tan maravilloso porque luego yo vengo con mi esposo, el que hoy es mi esposo porque no estábamos casados. Vivimos mucho tiempo en unión libre. Como hace 13 años, él escuchó la palabra a través de la radio. Entonces él empezó, pero pues no se afirmaba. Yo también, pues ahí iba con él, pero no estábamos afirmados porque teníamos no una... asistían tampoco a la iglesia ni nada, ¿no? Sí íbamos Sí, a sí veces, iban. hasta un comando llegamos a ir, en un comando a la iglesia, pero fue algo que cuando nosotros escuchamos la palabra es la que nos redarguye, ¿verdad? Y Así el es. apóstol decía, el que no está casado, nada tiene que hacer aquí, dice. Y es dura la palabra, pero es verdad, apóstol, es verdad. Y es lo que a nosotros nos va enseñando, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que... Sí, porque muchas veces la gente quiere o busca la bendición de Dios, pero no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y si no estás en obediencia a la palabra, pues tú mismo estás realmente negando la bendición. Sí, ustedes cuando llegaron a la iglesia, llegaron en condiciones no de acuerdo a lo que está registrado en la palabra de Dios en cuanto al matrimonio, porque estaban viviendo en unión libre prácticamente durante mucho tiempo. Ustedes vivieron esa vida sin formalizar la relación del matrimonio. Teníamos una puerta abierta Así para que el es. enemigo hiciera con Atacara, nosotros. sí. Pero cuando Así es. llegaron al Pero conocimiento lo bueno de es la palabra, entender eso. así es. ¿Sí? Sí. Una puerta abierta para que el enemigo Sí, atacara. allí están todas Hay las gente puertas que abiertas. dice, no, que eso, ellos están diciendo eso, pero no, realmente son derechos que se adquieren por el pecado, ¿no? Que Satanás adquiere, entonces Sí. es una puerta abierta al enemigo. Así es. Sí. Y lo que el Señor ha tratado conmigo también es grande, ¿verdad? Porque pues viviendo, pues mi esposo también, él estuvo mucho tiempo también en el alcoholismo. Entonces, pues todo eso afecta a uno. Entonces yo era una persona desesperada, yo era una persona nerviosa. Yo era una persona que pues no tenía ni confianza en mí misma, a pesar de que como hemos sido enseñados también, que hemos ido a la escuela del mundo secular, pero eso no, a veces no tiene no nada que nos ver con los basta. sentimientos del Así alma, es. No cura para nada Exacto. las heridas que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él hace tantas cosas maravillosas en nosotros que a veces nosotros, cuando venimos en oración a Él y le decimos, Señor, ¿cuántas cosas has hecho en mi vida? ¿Cómo pagarte y cómo darte gracias? A veces las palabras son pocas para decir todo lo maravilloso que
que tú eres Así es. y lo que día a día vas haciendo en nuestras vidas. Porque la verdad que a veces no entendemos el propósito de Dios para con nosotros cuando vivimos en el mundo, pero sabemos que Él es un Dios bueno y amoroso. Y todo eso lo vamos aprendiendo según venimos, porque para la gloria de Dios hoy asisto a las clases los sábados. Sí, vas aprendiendo. Y voy aprendiendo cada día más. Y es algo tan maravilloso que a veces le digo, le repito una vez más, no alcanzamos a comprender lo que Dios hace en cada uno de nosotros, pero es maravilloso, porque Él sana todas nuestras heridas. A mí me llega mucho la alabanza, dice de que soy libre, Sí. porque Él me ha libertado, Él me ha Libre hecho soy del libre. pecado, libre soy del temor. Y Él ha sanado, dice, todas mis heridas. Y como lo decía él hace rato en la enseñanza, Jesucristo lo llevó todo, lo dio todo por nosotros. Así es. Pero nosotros no lo alcanzamos a comprender hasta que no le damos a Él la oportunidad de entrar a nuestras vidas. No nada más de entrar, sino de rendir nuestras vidas a Él. Así es. Sí, tú estás hablando ya de la vida en Cristo, pero vamos a analizar cómo era la vida antes de Cristo. Sin el Señor. O Sin sea, Cristo. ¿Cuál era la situación? Porque ustedes vivieron durante muchos años en unión libre. ¿Cuáles fueron así los es. problemas que se presentaron allí? Pues eran demasiados. Mi esposo a veces no llegaba. Yo vivía, ahora sí que en una situación de amargura, una vida amargada. Decían mis hijos cuando llegaban sus compañeros de la prepa, mamá, dice mis compañeros que les da miedo, porque esa cara, dice, que tienes. Imagínese hasta dónde no se afecta uno, ¿verdad? No está uno Te había afectada. afectado mucho el Sí. comportamiento de tu esposo. Aparte, lo que vive uno de su niñez. Sí. Sí, los problemas ya los traías desde la infancia. así es. Entonces, Y afloran todo eso más se cuando- fue Porque, bueno, ha de haber agravando. sido muy duro, muy fuerte el perder a tu mamá tan Sí, chica, ¿no? sí, la Eso verdad es que sí. algo que te deja en una orfandad tremenda, ¿no? Ajá, sí, es muy En un difícil. sentimiento muy Sí. arraigado, muy profundo, Pero que solamente en el Señor. así es, que solamente Jesucristo es el que sana todas nuestras heridas. Porque también cuando pones esa necesidad de ese gran amor de una madre hacia un esposo, pues todo se desvía. Así es. Es hacia el Y Señor. ese fue el caso tuyo de haber ahora Puesto sí toda volcado confianza y tu todo corazón corazón hacia Él. hacia tu esposo teniéndolo como un ídolo Así es, así es. y por eso te afectó. Me afectó mucho más, así es. Y aparte de que a veces uno busca el apoyo de los hermanos y hay hermanos que sí apoyan a uno y hay hermanos que no. Y yo oía unas voces por ahí que me decían, déjalo, si tú estás trabajando, ¿para qué quieres, verdad? Estar con un hombre así. Pero pues yo a veces uno no sabe cómo el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque el Señor algo me enseñaba ahí que me decía, la palabra dice que no nos unamos en yugos desiguales. No conocíamos ni él ni yo de la Sí. palabra. Nada. Pero yo decía, yo me lo busqué, a mí no me lo buscaron. Sí, la Entonces, yo familia tenía parte que- del corazón de Dios. Amén. Y ya ustedes estaban formando una familia. Así es. Ya Y teníamos hijos. No ¿Cuántos estaban hijos en el tienen? orden de Dios, Tres. pero allí estamos viendo la misericordia de Dios para meter orden. ¿Quién fue el primero o la primera que oyó del Evangelio de Jesucristo en la familia? Mi esposo. Tu esposo fue el primero. Sí, así es. Entonces Dios empezó a darse a conocer a la familia por medio de tu esposo. ¿Y cómo fue? A ver, platica, porque esto ya habla de una restauración en la familia. Es lo que Dios hace. La familia puede estar en un conflicto, puede ser una familia disfuncional, puede ser una familia al borde ya de la ruina o del quiebre en cuanto a la pareja que deciden separarse.
pero Dios siempre llega oportunamente. Así es. Dios quiere la restauración de toda familia, quiere la restauración de todo matrimonio. Entonces Dios les vio y Dios acudió a ustedes. ¿Cómo fue que tu esposo Juan conoció de Jesucristo? Le comentaba que fue a través de la radio que él escuchó. Escuchando un Sí, programa de escuchando el radio de programa La Voz de la radio. Alianza. Sí, así es. Nosotros estamos trabajando tanto en radio como en televisión, precisamente hablando de Jesucristo, y cuántas personas tienen la oportunidad de oír el nombre de Jesús. En el caso del esposo de Francisca, no fue la excepción. Dios dispuso que a través de este medio de comunicación, a distancia de su casa, escuchara la voz de la alianza y empezara a conocer de Jesucristo, el único que puede salvar, restaurar, el único que puede sanar a una familia que está en problemas. ¿Y qué pasó cuando oyó de Jesucristo? Pues él empezó a hacer pequeños cambios, pero pues ya sabe que cuando dice la palabra de Dios, cuando le pertenecemos a Satanás, no nos quiere soltar, ¿verdad? Pero sí fueron como 3 veces que él recayó y empezó su lucha. Sí. La restauración es todo un proceso y es una lucha ahora sí, entre la verdad y la mentira. El enemigo siempre trata de que la persona regrese, pero cuando uno se pone firme, se mantiene firme en la palabra de Dios, Dios ayuda. Así es. ¿Cuándo acudieron ustedes a la ayuda de la iglesia o del pastor? Pasó mucho tiempo, apóstol. Pasó mucho tiempo porque nosotros, le comento, llegábamos esporádicamente y retrocedíamos. Llegábamos y retrocedíamos hasta que ya nos afirmamos y empezamos a hacer las cosas ya bien, ya nos casamos y empezamos a llegar al comando. Después vino nuestro bautizo y de allí hace 4 años se abrió el comando en Mapultepec. Para la gloria de Dios hay comando de varones y hay comando de mujeres. Seguimos asistiendo a la escuela y estamos en los proyectos también de las brigadas. De las brigadas. Sí, hoy están trabajando, le están sirviendo al Señor. Así es. Pero es importante oír un testimonio de un matrimonio, de una esposa, porque hoy en día hay muchos matrimonios afectados, muchos matrimonios al borde de la separación. No saben qué hacer. Jesucristo, Él es el único que puede ayudar a reconciliar matrimonios, el único que puede ayudar a que una familia empiece a vivir en un orden, en el orden de Dios. La familia nació en el corazón de Dios. Dios estableció leyes para la familia. Por eso cuando vamos al conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, y de esto se trata el trabajo que hace el pastor y la iglesia, dar conocimiento de la palabra, para que toda persona se posicione en el llamado que Dios le ha dado, sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo. Y cuando hay la disposición de oír, creer y obedecer las instrucciones de la palabra, todo saldrá bien. Hoy estamos escuchando a Francisca, ella oyó, creyó y bueno, hoy está hablando de una vida cambiada, una vida transformada. Pero en el momento mismo que ustedes fueron a la iglesia, ¿cómo fue esa transformación? Pues que la palabra nos redarguye, apóstol. Le comentaba que nosotros empezamos a tomar la decisión. Mi esposo dijo, yo creo que ya hasta aquí voy a hacer ya las cosas bien, porque pues teníamos que poner en reglas sobre todo el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio no estaba ¿Pero fue fácil legal, para pues, ustedes? Pues fue difícil porque mi esposo tuvo un matrimonio anterior Y todavía no estaba... y todavía no estaba divorciado.
fue un Proceso. proceso porque ya él había tenido anteriormente, había intentado hacerlo y no había podido. Pero esta segunda vez Dios lo facilitó todo. Vimos la mano poderosa de Dios. Ya era Dios. Sí, ya era Dios obrando porque Él quería que ya nosotros estuviéramos ahora sí, como decimos, a cuentas con Él, en este aspecto de que ya había pasado mucho tiempo. Y sí, todo se dio en una forma tan maravillosa porque Dios estaba obrando allí y se hizo rápido. Creo que no fueron ni 2 meses ni 3 meses, creo que fue menos. Rápido. Sí, entonces también nosotros tomamos esa decisión de que ya teniendo los papeles, irnos al registro civil, como dice, eso no cuesta nada. Más que ir los dos y llevar el acta de nacimiento, los papeles que piden y adelante. Entonces el impedimento para formalizar su matrimonio era de que él tenía que arreglar el asunto de su vida pasada. Así es. Y vieron cómo la mano de Dios, la mano misericordiosa estuvo allí en el momento que ustedes ya acudieron a Dios. El que acude al Señor, dice la palabra, que Él no nos echa afuera. Así es. Así que tenemos que acudir a Él ante cualquier problema. Por muy difícil que sea el problema, para Dios no hay nada imposible. Así que por eso es importante dar testimonio de nuestras propias experiencias. Cada uno de nosotros que hoy somos cristianos tenemos una propia experiencia de vida personal o de vida matrimonial, de vida familiar, de vida laboral. Hay testimonios de lo financiero, cómo el Señor ha rescatado de la bancarrota, de la quiebra a muchas personas, cómo el Señor ha proveído un trabajo en tiempos de crisis. Todo problema tiene solución gracias a Jesucristo. Por eso tenemos que hablar de la obra de Jesucristo al tiempo de hoy. Y bueno, hemos invitado a Francisca para que hable acerca de su matrimonio. ¿Cómo le están sirviendo? Dices, están trabajando ya en Maranata, la iglesia a la cual ella forma parte. Trabajamos en los hogares y es en los hogares donde abrimos centros de oración, le llamamos comandos de oración, para que a través de un comando de oración otras familias puedan ser allí bendecidas, porque el poder o el recurso que Dios nos ha dado como cristianos es la oración. Y cuando estamos orando en equipo, oramos entre varias personas, el poder de Dios se magnifica. Y estamos para bendecir la ciudad y por eso los comandos están repartidos. ¿En tu casa hay un comando? Comando de mujeres y comando de varones. Sí, están trabajando tanto para Mujeres atender y a hombres. mujeres como atender a varones. Así es. ¿Y qué experiencia han tenido allí en ese comando? Pues para la gloria de Dios se han abierto otros 2 comandos más. O sea, se han ido multiplicando. Sí, nos hemos multiplicado. La bendición está llegando a otros Amén, hogares. así es. Se está extendiendo el reino de Dios. Así es. Porque de esto se trata el cristianismo. El cristianismo tiene como propósito extender el reino de Dios. O sea, yo no me quedo con la bendición, yo ya soy salvo, pero tengo que compartir esta bendición con mi prójimo. Tengo que ver que mi prójimo también entre a la vida eterna, entre a esta bendición. Y cuando comparto mi experiencia con mi prójimo, estoy extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios se extiende aquí en la tierra cuando estamos hablando con el prójimo. Y de eso se trata el trabajo de toda iglesia. Y aquí Francisca, junto con su familia, ya están trabajando dentro del reino de Dios. Y también están en las brigadas, ¿no? Sí, así es. Estamos en las brigadas. Hay brigadas comunitarias, le llamamos brigadas que salen a las comunidades. Son brigadas de ayuda social. Solamente a través del mandato que tenemos de Jesucristo somos enviados para atender la necesidad donde está el problema.
Hay zonas rurales, zonas de mucha necesidad, zonas pobres, hay que atender su necesidad. Y en la iglesia estamos llevando no solamente el Evangelio, sino también una ayuda material. Generalmente es una despensa que están llevándole a muchos hogares donde hay necesidad, sobre todo en estos tiempos donde hay escasez. ¿Puedes hablar de alguna experiencia de ello? Pues nos encontramos hace poco a una familia, que unas personas estaban allí reunidos y había un señor ya grande de edad, estaba sentadito, que le dolía su columna y en esa ocasión la hermana dice, vamos para allá. Y sí, allí fuimos y el Señor muy contento recibió a Cristo, se oró por su... ¿En dónde fue eso? En la colonia Reforma. El Entonces, municipio del centro. Allá rumbo a Macultepec, municipio del centro. Sí. Y el Señor muy contento, oramos por él, por sanidad. Y él se paró de donde Sí, porque estaba. de gracia han recibido el don de la sanidad para compartir ese don con otras personas. Así es. Y personas que piden también que están sin trabajo. Sí. Y se alegra mucho cuando uno les da el regalo de la despensa, porque pues nos hemos encontrado personas y una experiencia de otras hermanas que no tenían ese día ni para comer. Tremendo. Sí. Entonces llega la despensa y ellas dice, creo que fueron enviados por Dios, dice, porque la verdad hoy no teníamos ni qué comer, dice. Entonces eso es algo que a nosotros también nos llena de gozo, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo, que es para el Señor, ¿verdad? Así que es. es para que Él se glorifique, porque pues es algo maravilloso. Así es. Tener esas experiencias, es algo muy hermoso saber que nosotros pues somos enviados. Así es. Y que estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Así es. ¿Cómo no? Bueno, pues damos gracias por tu vida, Francisca, por tu esposo Juan, que están hoy sirviéndole al Señor. Hoy ustedes están también saliendo a llevar la bendición de lo que han recibido, ahora lo están compartiendo. Agradecemos que hayas estado con nosotros en este programa de testimonios, donde estamos hablando de toda bendición que podemos tener en Jesucristo. Jesucristo quiere ayudar a cualquier persona en todo problema que esté pasando, solamente tenemos que creer en Él. Al que cree, dice la Escritura, Todo es posible. todo le será posible. Amén. Y este programa de La Voz de la Alianza es un programa que bendice a la familia. No estamos hablando de ninguna religión, sino de la única persona que se ha revelado a nosotros y nos ha salvado y nos ha ayudado, y de lo Que dio su que vida hemos por experimentado es lo que estamos compartiendo con las personas. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.